Mi nombre es Andrea Chimarro y tengo el agrado de acompañarlos en este tercer y último día de las Chem Talks, organizadas por la Asociación de Estudiantes de Química y HITEC. Esta noche nos acompañan grandes profesionales en diferentes ramas de la química, quienes nos contarán un poco acerca de sus líneas de investigación, con la finalidad de guiarnos en futuros temas de tesis. Ellos son el doctor Alex Palma, la doctora Alicia Sommer, el doctor Terencio Tibot y la doctora Floralba López. Al igual que en los días anteriores, la modalidad será la siguiente. El docente nos expondrá su tema o dos temas de tesis, de ser el caso, para los cuales tendrá 10 minutos por tema, y al final de la intervención se procederá con la ronda de preguntas. Al existir más temas de tesis, se repetirá la dinámica antes mencionada. Para dar inicio a esta sesión, presentamos al doctor Alex Palma, quien ha realizado varios estudios enfocados en el área de electroquímica de polímeros conductores. Él nos hablará de sus propuestas de tesis. Bienvenido, profe. Hola Andrea, ¿cómo están? Buenas tardes con todos. Vamos ahí, comparto, ¿no? Sí, adelante. Perfecto. Listo. Listo, pues chicos. Vamos ahí, me sacaron de las vacaciones. Vamos a ver. Les voy a platicar solo el día de hoy de un temita, un tema de investigación que se titula pues precipitación de carbonatos inducida microbiológicamente como una herramienta para la conservación y restauración de esculturas. ¿Sí? Este proyecto es un proyecto que ya lo venimos trabajando desde hace más o menos un año, ¿ya? Un proyecto que lo empezamos a trabajar, esto va de la mano con el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, ¿sí? Con ellos tenemos un par de años contacto con este instituto, esencialmente con el laboratorio de química de este instituto, que está liderado por la doctora Marta Romero, y dentro de varios técnicos que existen ahí, está también el investigador Carlos Vázquez, ¿no? Entonces, este proyecto parte de una idea, ¿sí? De un proyecto que plantean el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y que se apoya mucho en el uso de distintos tipos de técnicas analíticas para hacer estos estudios que van relacionados esencialmente con la conservación del patrimonio cultural, que ya les voy a hablar en unos segunditos, ¿no? Les quiero poner más que nada en contexto de dónde arranca este proyecto para que sepan hacia dónde se encaminaría el trabajo experimental de este proyecto, ¿sí? Y obviamente su parte de revisión bibliográfica, ¿no? Pero es un trabajo experimental, ¿ya? Entonces, el patrimonio cultural, este laboratorio se encuentra ubicado en Quito, ¿ya? Entonces, el trabajo experimental se lo haría en las instalaciones del patrimonio cultural, así que le quedaría bastante bien a un estudiante que vaya a noveno semestre, que ya vaya a meter proyecto de titulación 1 y que viva en Quito, por ejemplo, ¿ya? Sería una buena posibilidad para trabajar, ¿ya? Porque el trabajo experimental, como digo, en principio se lo realizaría allá. Está por la Colón y 10 de agosto este laboratorio, ¿ya? Un laboratorio que está bien equipado, tienen bastante equipo novedoso, interesante. Por ejemplo, tienen un difractómetro de rayos X bastante grande, bastante robusto. Tienen un equipo de SEM EDS, ¿sí? Bastante bueno. Tienen HPLC, tienen absorción atómica, tienen bastantes equipos. Entonces, para aprender varias técnicas es interesante. También le resultaría interesante a un estudiante que le guste la microbiología, o sea, la parte de la biología, aplicado a materiales. Entonces, ¿de qué trata este proyecto? Ahora sí, déjenme entrar un poquito en detalle de este proyecto, ¿no? Tal vez el nombre lo dice todo. La parte de la precipitación de carbonato, lógicamente, es un fenómeno que se le conoce desde hace varios años, ¿ya? Y que se lo ha venido aplicando a la conservación de piezas patrimoniales, ¿ya? Sabemos nosotros que las piezas patrimoniales pueden sufrir y sufren de deterioro ambiental, de deterioro antropológico, de deterioro físico-químico, de deterioro por las bacterias, distinto tipo de deterioro, ¿no? Mecánico, por el viento, por las condiciones en donde se encuentren, ¿ya? Se van deteriorando, se van gastando. Aquí vemos varios ejemplos de lo que puede darse, ¿sí? Se van deteriorando estas piezas, que son muy relevantes, obviamente, para conocernos, para nuestra historia, ¿sí? Por lo tanto, es importante mantenerlos para futuras generaciones. Por lo tanto, se los debe restaurar, conservar, ¿ya?
Como digo, hay varias técnicas, ¿no? Por ejemplo, utilizar compuestos sintéticos, ¿ya? En piezas que estén hechas de mármol, por ejemplo, que son basados principalmente en carbonatos, ¿no? Utilizar un carbonato para rellenarlo, utilizar distintos tipos de pinturas para protegerlos, ¿no? Entonces, hay varias técnicas que se las puede utilizar. Tienen sus beneficios, pero también tienen sus desventajas, ¿sí? Entonces, hay técnicas novedosas que se van generando, como la que les hablo en el momento. Esta precipitación de carbonatos inducida microbiológicamente, ¿ya? ¿De qué trata esta precipitación? ¿Cómo funciona, no? Puede haber distinto tipo de metodologías, de rutas, ¿ya? Una de esas es utilizar bacterias que sean uriolíticas, ¿ya? Estas bacterias en un medio que contenga urea, ¿ya? Sí, van a empezar a generar, sí, esta urea, ¿no? Van a empezar a generar amoníaco, van a empezar a generar este amoníaco iones bicarbonatos, ¿sí? Y si tenemos presencia de calcio también en el medio, empieza a darse la formación de carbonato de calcio, precipitados de carbonato de calcio. Estos precipitados de estas partículas de carbonato de calcio, sí, cristales de carbonato de calcio, se empiezan a formar en la parte externa del material, de mi bacteria, perdón, ¿sí? Empiezan a recubrirla y obviamente empiezan a formarse cristales y precipitados que también pueden llenar los huecos que puedan generarse o las grietas que puedan generarse en este tipo de materiales, ¿no? Que queremos consolidar, ya que queremos conservar, ¿sí? Entonces pueden estas carbonatos de calcio van a unir, ¿ya? El material que esté deteriorado y pueden también llenarle ese material, ¿sí? Entonces hay ciertas investigaciones, ya es un campo que se está explorando y que realizamos inclusive una pequeña revisión junto con Eric, el estudiante que se enfocó en esta parte del proyecto y como saben ustedes, ¿no? Muchos de los proyectos, tal vez muchos de los profesores han mencionando, que son proyectos que se han quedado un poco estancados en la parte de experimental por la pandemia en que estamos viviendo, ¿no? Por el momento en que estamos viviendo, ¿sí? Entonces hicimos una pequeña revisión con Eric, bastante interesante sobre esta temática. Al estudiante que le interese, obviamente le puede hacer llegar este documento que es libre para que empiecen a echarle una mirada, ¿no? Hablando justamente de esta temática, de esta metodología enfocada a lo que es la conservación del patrimonio cultural. Uno de los tantos artículos que pudimos encontrar ahí, estudios que se pueden encontrar ahí, es en este, ¿no? Que es, por ejemplo, aquí se puede ver una construcción, si no estoy mal, está ubicada en China, en una provincia de China, en donde se puede ver un cierto deterioro en la construcción, ¿ya? Y este deterioro lo tratan con esta metodología, ¿no? Se puede ver que después de tratamiento con esta precipitación de carbonatos inducida microbiológicamente, las propiedades mecánicas del material aumentan, mejoran, ¿sí? Se puede ver con microscopía que se rellenan esos materiales, se cementan esos materiales, ¿sí? Se compactan, se unen, ¿no? Mejoran estas propiedades, se forman ciertos tipos de alótropos de carbonato de calcio, uno de los más estables es la calcita, ¿sí? Hay otros que se pueden formar, pero la baterita, la graunita, pero aquí se forma esencialmente la calcita, ¿no? Cambia inclusive, por ejemplo, ciertas propiedades como el ángulo de contacto, ¿sí? Se vuelve material, aumenta la hidrofobicidad de mi material. Esto es bueno para poder conservarlo, ¿sí? Entonces hay varias cosillas, ¿no? Un ejemplo de los tantos, ¿no? De lo que se puede hacer con este tipo de estudios, ¿sí? Entonces, este de aquí son unos extractos de la tesis de Eric, de lo que logró él generar en la parte experimental durante los pocos meses que tuvo antes de entrar en el encierro, ¿no? En la emergencia. Entonces, él trabajó con un par de cepas, ¿ya? Que consiguió de la Universidad Central, cepas que probablemente estaban relacionadas al Bacillus subtilis, ¿sí? Es muy utilizado para este tipo de restauraciones, ¿ya? De precipitación de carbonatos microbiológicamente. Hizo algunos test bioquímicos, faltó hacer otros, pero con estos pudo dilucidar que una de las dos cepas, la RTB 017, era más adecuada para el trabajo, ¿ya? Procedió a hacer el cultivo de esta cepa y logró conseguir precipitación, o sea, logró obtener precipitado, formación de precipitados, ¿sí? Blanquecinos, cristalitos de estos,
Los filtró ya de distintas repeticiones con distintos medios, ¿sí? Medios de alimentación para las bacterias y logró tener distintos tonos, ¿no? Es el tono, el color puede cambiar mucho, ¿no? Obviamente uno lo que desea siempre es que el tono sea lo más parecido a la escultura original, en este caso blanquecino, ¿no? Entonces se continuó esencialmente el trabajo con este, ¿no? Donde más se enfocó, obtuvo de todo el resultado, ¿no? Pero no más se enfocó. Y pues estudió estos tipos de cristales, por ejemplo, con DRX, ¿no? Difractometría de rayos X. Y también con CMDS. Entonces pude observar que obtuvo calcita, que obtuvo baterita, es decir, aleótropos de carbonato de calcio, ¿ya? Y adicionalmente también con el EDS pudo, bueno, con el SEM pudo observar cómo se veían esos cristales y el EDS nuevamente corroborar la existencia de carbonato de calcio, ¿no? La formación de carbonato de calcio. Entonces hasta ahí pudo llegar Eric, ¿no? Es decir, en un medio de laboratorio controlado, en un Erlenmeyer, generar o obtener la formación de precipitados de carbonato de calcio, ¿ya? Pero ese no es el final del proyecto, ¿no? Lo que uno desearía llegar a obtener los resultados finales, ¿no? El objetivo final de este proyecto, ¿no? El objetivo final era utilizar estas bacterias, ¿sí? En un principio para hacer lo que hizo Eri y luego ya llevar un poquito más allá, ver si se puede consolidar, más o menos lo que les mostré de ese artículo, ¿no? Si es que se puede consolidar ya, en un pequeño bloquecito, por ejemplo, de mármol y se empieza a formar sobre estos depósitos de carbonato. ¿Y por qué no ir a dar el siguiente paso y esto llevarlo ya al lugar, ¿no? En que sería en el sitio, ¿no? In situ, en este caso son unas esculturas que se encuentran ahí mismo en el patrimonio cultural, en donde este es el Palacio de la Circasiana, un lugar donde les estoy comentando de la Colón y 10 de agosto. Y ahí existen estas esculturas que se conocen como de las 4 estaciones. Y son esculturas de mármol que ya están algo deterioradas, se puede ver, ¿ya? Aquí que hay daño. Entonces, tratar de aplicar esta metodología para ver si es posible restaurarle este tipo o conservarlo mejor este tipo de material, si sirve o no sirve, ¿no? Entonces, ese es el objetivo, ¿no? Lo que se pretendería hacer es partir de lo que hizo Eric, utilizar esa cepa de la bacteria, esa cepa, ¿sí? Perdón, esa cepa de bacteriana y llevarlo un poquito más detrás. Utilizar, como digo, ver si se puede hacer sobre piezas de mármol, hacer depósitos, hacer estudios de eso y luego llevarlo acá. O sea, llevarlo ya a una pieza real, una escultura real, bajo condiciones reales. Entonces, esa es más o menos la idea de lo que sería la continuación de este proyecto, ¿no? Como ven, va involucrado mucho lo que es la microbiología, se tienen que hacer los cultivos, se tiene que hacer los estudios, los ensayos bioquímicos para saber qué tipo de bacteria estamos utilizando. Se podrá cambiar, se podrá conseguir otras cepas, se podrá aislar esas cepas. ¿Sí? Hay varias cositas por ahí, que eso todo lo podemos revisar ya en más detalle, como digo, con el review de las cosas que hemos visto. ¿Sí? Hay la parte del estudio de materiales, es decir, utilizar técnicas como DRX para saber qué tipo de cristales se están formando. ¿Sí? SEM, hasta el momento. Esas se puede utilizar si ya se puede obtener otro tipo de cristales o las piezas consolidadas, tal vez utilizar el equipo de ensayos universales para analizar tal vez propiedades mecánicas, cambios en eso. Entonces hay varias cositas que se pueden hacer, ¿sí? Que tenemos que que se irán saliendo en el transcurso del proyecto, ¿no? Entonces ese es el proyecto que quería presentarles, ¿no? Tiene su parte experimental, ¿sí? Obviamente todos sabemos que la parte experimental siempre está un poquito limitada, ¿sí? Con una incógnita encima por las condiciones en las que nos encontramos al momento, ¿sí? Pero hasta donde tenemos conocimiento, el patrimonio está trabajando, los investigadores están allí, lo haríamos, ¿no? Parte se lo haría aquí en Yachay, ¿sí? Hay ciertas cositas que podríamos traerlas acá, experimentar aquí, hacer estudios aquí, ¿sí? Entonces, ese es el proyecto, muchachos. Entonces, simplemente esto, no les hablo de más proyectos porque son proyectos que requieren trabajarlo en el laboratorio.
en Yachay, puramente proyectos que están a mi cargo, que son ideas que tengo y que no quisiera ahorita exponerlos, como digo, porque pues no estoy seguro de que podamos trabajarlos, ¿no? Bajo las condiciones en que estamos, ¿ya? Entonces, es eso nada más, chicos. Gracias. Uy, y me fui de tiempo, perdonen. No, no se preocupe, profe. Muchas gracias por su intervención. Era que Ahora me paren abrimos. o me digan tiempo. No, no pasa nada, profe. Y ahora vamos a abrir el espacio de preguntas, así que si es que desean pueden levantar la mano y les daremos la palabra o si es que no pueden escribirnos al chat. Bueno, por lo pronto teníamos una pregunta que nos habían enviado que era, ¿cuáles son las materias que considera indispensables haber tomado para poder realizar esta tesis? De la experiencia que tengo, Eric lo hizo muy bien. O sea, de conocimiento que ustedes tienen de biología, 1, 2, pues Eric se desenvolvió súper bien, sí, aportó mucho en el laboratorio de allá, del patrimonio cultural. Entonces, siento que no hay ningún problema, ¿no? Si pueden tomar alguna optativa, alguna opcional, tienen el tiempo para eso de biología que esté relacionado a la temática, ¿sí? Algo de microbiología tal vez, no quedaría mal, ¿no? No quedaría mal. Pero con el conocimiento que tienen, yo veo que lo pueden desarrollar bastante bien. No tuvo ningún problema, como digo, Eric. Lo supo manejar muy bien, ¿sí? Así que yo considero que están en las mismas condiciones, así que con lo que conocen, está bien. Ujú. Ya, profe. Gracias. Tenemos otras preguntas aquí. Dice, ¿qué estudios en específico se podrían realizar en Yachay? En Yachay, ¿qué podríamos hacer? Vamos a ver. El equipo de ensayos universales, seguro podemos utilizarlo para esto. Pensaría yo que sí lo podríamos utilizar. ¿Qué más se me ocurre al momento? XPS, creo que también sería algo interesante observarlo, ¿ya? Hacer estudios con XPS es algo que solo tenemos aquí en Yachay. Creo que sería interesante hacer ese estudio. ¿Qué más se me ocurre al momento? DRX tienen allá, como digo. SMD es igual. Lo tenemos aquí, pero también lo tienen allá. Esos dos esencialmente al momento que se me ocurran. Tenemos que sentarnos a ver qué más le podríamos explotar, porque de otras cosas no estoy seguro que tengamos. Premedición del ángulo de contacto, no creo que tengamos. Teníamos que revisar, pero esos dos se me vienen a la mente ahorita. Ya, profe. Y tenemos aquí una última pregunta que dice, ¿cuánto tiempo se demoraría realizar la parte experimental? El tiempo que les tomen en hacer sus tesis, ¿no? Es decir, noveno y décimo semestre. Es decir, noveno semestre ya pueden empezar a echarle mano, ¿no? Décimo semestre rematamos con lo que tengamos. Ya. El proyecto va siempre, se lo va acotando, ¿no? Es como digo, es todo esto, ¿no? La idea es llegar hasta aquí, ¿no? Pero pues si por A o B motivos no se puede llegar a eso, no se puede llegar a eso. Ya, listo, se cierra hasta donde hayamos podido llegar, ¿no? Es como sucedió con Eric. Las cosas son cosas que se salen de la mano, no puede uno ir más allá no puede hacer nada, ¿no? Con las limitaciones que podamos afrontar en los siguientes meses, no sabemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, la idea, como digo, es primero probar sobre unos pedacitos de mármol, ¿sí? Ya es una parte de trabajo, ¿no? No podemos ir más allá, bueno, pues ahí se tendrá que cerrar. Ah, sí podemos, las condiciones van mejorando, salen bien los experimentos, hay muchos factores, ¿no? Vamos un poquito más allá, ¿no? Tratamos de ver si se puede hacer la siembra de ese tipo de bacterias sobre esa superficie, ¿no? Ya directamente como digo, sobre la escultura, a ver si tenemos por ahí unos resultados interesantes. Podemos analizarlos, no podemos analizarlos. Entonces, siempre va eso, como digo, de la mano con las condiciones en las que tengamos en el momento, ¿no? Entonces, llegar hasta a hacer estudios sobre piecitas de mármol controlados, yo creo que eso ya es un avance bastante interesante para el proyecto y suficiente para una tesis, ¿no? Una tesis de licenciatura. Ujú.
Ya, muchas gracias, profe. Y si alguien se encuentra interesado en estos temas, puede comunicarse directamente con el profesor Alex Palma y les vamos a dejar su correo electrónico en el chat. Así que muchas gracias por su Seguro. intervención, profe. Vamos a seguir con las siguientes charlas. Ya pues, chao. Suerte. Chao, profe, gracias. Y bueno, como siguientes expositores tenemos a la doctora Alicia Sommer, quien es experta en espectroscopía fluorescente y tintes, y el doctor Terencio Tibó, quien es experto y apasionado de la química teórica. Nos hablarán de sus propuestas de tesis, así que adelante, profes. Hola, buenas tardes, gracias. Bueno, el profetivo fue por mi hijo, así que voy a exponer nada más yo. Ok, profe. ¿Dónde está? No aparecen todos. Sí, ok. Sí pueden ver la presentación. Sí, profe, se ve bien. Ya, bueno, entonces, pues como quizás la mayoría ya lo sepa, lo que me dedico mucho pues es a la síntesis, a la caracterización y a la aplicación de materiales porosos, sobre todo, ¿sí? Entonces, siguiendo un poquito pues con esa línea, voy a proponer dos temas nuevos y uno en el cual, o sea, más bien otros dos en los cuales he venido proponiendo, pero lastimosamente pues siempre hay esto de que no podemos estar en el laboratorio, entonces, bueno, cuando pidieron que propusiéramos temas, todavía no se sabía si podían seguir yendo los estudiantes o no, pero es meramente experimental, ¿sí? En el caso de este primer tema, ¿sí? Que habla acerca de la obtención de biocarbones para la remediación de suelos, por ejemplo, yendo hacia una economía circular, ¿sí? Bueno, no sé si lo conozcan, pero esto no es nada nuevo, por supuesto que ya existe, ya se han hecho bastantes estudios. Como ustedes también lo deben de saber, pues en Ecuador se tiene bastante desecho de la agroindustria, ¿sí? Agroindustria quiere decir no solamente pues para comer en algún, digo, no solamente pues lo de la caña de azúcar y esto, sino también el desecho que se produce por la fabricación de algún alimento o de algún aceite, etcétera, ¿sí? Entonces ustedes saben que, bueno, hay mucha biomasa en el Ecuador, desecho agroindustrial que se podría utilizar como fuente para obtener los biocarbones, ¿sí? Un biocarbón, ¿sí? Se le llama así porque justamente viene de una materia prima vegetal, ¿sí? Sobre todo, y además este se produce sin puede ser algún proceso químico, pero por lo general son tratamientos físicos en la atmósfera inerte a cierta temperatura, ¿sí? Se le hace una pirólisis, y eso debe de ser en total ausencia de oxígeno. Si algunos le ponen un poquito de oxígeno, ¿sí? Pero cuando metemos un poquito de oxígeno y si nos pasamos también de calentamiento, entonces podemos sacar CO2, ¿sí? Entonces deja de ser un biocarbono. Entonces, también se manejan temperaturas un poquito bajas, ¿sí? Adecuadas para hacer la pirólisis. Bien. Ay. Como les decía, no es algo nuevo, ya es algo que se ha utilizado muchísimo, ¿sí? Incluso lo pueden obtener también para fabricación de biofuels, ¿sí? De la biomasa, o bien podemos obtener el biocarbono. Este biocarbono, después les voy a decir para qué sirven los suelos, pero se puede utilizar pues bien o sea, como absorbente sobre todo, ¿sí? De metales, en fin, para muchas cosas, ¿sí? Y nuestro interés pues sería lo de suelos, que después les voy a platicar un poquito de qué. Esta imagen fue tomada de este artículo, ¿sí? No es una imagen que yo hice. Y como pueden ver, y de verdad sí funciona, lo utilizan mucho para la siembra, o sea, para remediación de suelos, y sí ayuda a un buen o un mejor crecimiento, ¿sí? Sobre todo para suelos en donde hay mucha erosión o hay poca humedad, ¿sí? Bueno, de la fuente que nosotros, y por qué digo también economía circular, sí, de la fuente que nosotros estamos tratando de sacar estos biocarbones, es a partir de la semilla del aguacate, ¿sí? Del proceso de la fabricación de aceite de aguacate. Y se tiene un convenio con la empresa Uyama Farms, la cual, pues, lo que hace, pues, obviamente ellos tienen ahí tienen su finca donde tienen plantado, pues, el aguacate y lo pasan por un proceso, ¿sí? No les voy a explicar todo el proceso, y de este proceso pues salen muchos subproductos, ¿sí? Muy típico de muchas empresas que sacan demasiados subproductos, ¿sí?
Entonces, hacia ese lado voy, hacia la economía circular. Entonces, uno de los subproductos, pues obviamente es la semilla del aguacate, ¿sí? La cual se puede utilizar pues para esto, ¿sí? Normalmente hoy día pues, o sea, sí, ya se está preocupando mucho y sobre todo en Europa ya hay mucho avance acerca de ir hacia la economía circular, ¿sí? Pero se trabaja bajo este sistema, ¿sí? Tú extraes, ¿sí? Tú produces, lo distribuyes, alguien lo usa y finalmente se desecha, ¿sí? Y no hay, o sea, es una economía lineal la que se está manejando. Entonces, estamos tratando de ir hacia una economía circular en donde, pues, tú tomas, ¿sí? Lo haces o puedes rehacer también, lo distribuyes, lo usas o lo reusas o lo reparas o lo repiensas, ¿sí? Pues también se puede reciclar de cierta manera, entonces tienes que realmente desechar el material, pues como debe de ser, pero esto es muy confuso. Y finalmente, pues otra vez, muchos de estos incluso lo ponen como composta, ¿sí? Que de esto, en esta parte, ¿sí? En el reciclaje un poquito y en el eh, resinking, se llama, ¿sí? Podemos utilizar nosotros la economía circular, en donde pues podemos utilizar este biocarbón, ¿sí? Para poder tener otra vez fuentes renovables, de que puede ser del mismo aguacate, pero la verdad, o sea, para darle fortaleza a los sembradíos de aguacate, pero pues, bueno, por lo general donde hay aguacate, pues hay bastante también humedad. Entonces, más bien sería para otro tipo de obtención de alguna planta, ¿sí? Bien, entonces, también, ¿por qué economía circular? Porque les decía yo, de los subproductos que hay de la planta, que es la semilla de aguacate, haríamos este biocarbón, ¿sí? Ya se tiene un proyecto en el cual se está ahorita trabajando, ¿sí? Que es con Cedia, en el cual se extrae de la semilla del aguacate, se está extrayendo el almidón, ¿sí? Sin embargo, todavía nos sobra ese subproducto, ¿sí? Todavía tenemos semilla del aguacate, ¿sí? Solo se le quitó el algodón, el algodón, perdón, el almidón, pero seguimos teniendo esa semilla de aguacate. Entonces, pues, esta propuesta es que después de la extracción del almidón, se pueda también trabajar con los biocarbones, ¿sí? Es posible, o sea, de hecho, para obtener un carbón o incluso un carbón activado, entre menos presencia de orgánicos tenga, pues es más viable, ¿sí? Bueno, ya hay un trabajo así, o sea, ya se están utilizando estos desechos en el trabajo de tesis de Enrique Tapia, sí, que ya está por entregar, por titularse, en donde utilizamos este desecho y comprobamos, o sea, si podía utilizarse o producirse carbones activados, que no es lo mismo que el biocarbono, ¿sí? Y si logramos los carbones activados, que pueden ver aquí, sí, lo activamos con una sola molécula, o sea, con una activación química, se pueden hacer miles de cosas, ¿sí? Y esto lo utilizamos para la absorción de azul de metileno. La propuesta era para tratamiento de agua textil, pero pues ya saben, por la pandemia y por motivo de que no nos vendían los colorantes, bueno, solo se probó con azul de metileno. Disculpen que esté tan pequeñito, pero también todavía no entrega todos los resultados. Y bueno, sí, absorbe bastante bien, se pueden obtener, ¿sí? Estamos dándole un uso a ese subproducto y estamos yendo hacia la economía circular, ¿sí? Y por lo tanto, pues también con el biocarbono. Entonces, esta parte puede ser experimental o bien, como yo les decía, pues se puede ir hacia un review, porque podemos hacer un review, ¿sí? ¿Qué se puede hacer en el proyecto? Pues como review, pues justamente es primero hacer el estudio de los suelos aquí en el Ecuador, ¿no? O sea, también ya hay trabajos, claro, de eso. Y nosotros localizar, pues, a dónde sería que nosotros pudiéramos ocupar el biocarbón para la remediación de estos suelos, ¿sí? Sobre todo también, no sé si conozcan, pero hay algo que le llaman suelos supresivos, ¿sí? En donde suelen plantar alimento, ¿de acuerdo? Y pues que no se vea, o sea, para no utilizar fertilizantes y para no utilizar, sí, sobre todo fertilizantes o cosas químicas, entonces están tratando de que haya cierto microorganismo en el suelo que pueda atacar a las plagas, ¿de acuerdo? Y que ayude al crecimiento de las plantas. Entonces, esto se puede también manejar, ya que este material también se ha comprobado que, bueno, que los carbones son biocompatibles y se le puede hacer un crecimiento de bacteriano, ¿sí? Además de que lo que haría el biocarbono, pues es
o sea, absorbería humedad, ¿sí? Del ambiente, y eso también ayudaría pues al crecimiento, ¿sí? Por su capacidad que tiene de retención de agua, ¿ok? Bien, entonces estudiaría eso, ¿no? Los tipos de suelos, las fuentes de obtención de biocarbono, les digo, sería de la semilla del aguacate, ¿sí? Entonces se plantearía un poquito, pues, la producción del aceite del aguacate y de ahí el subproducto, eh, y que, bueno, sin almidón se puede obtener este biocarbono, ¿sí? Y también se haría un estudio acerca de su huella de carbono, ¿sí? De la producción de este biocarbono, ¿sí? Porque pues nosotros, les decía yo que normalmente por eso se llama biocarbón, porque no produce CO2 al estar en ausencia de oxígeno, ¿sí? Y no se le lleva a temperaturas tan altas, ¿sí? Eso sería el estudio. O sea, si es que se puede regresar eh, al laboratorio, bueno, pues se haría en el laboratorio, ¿sí? Esto sería también en conjunto con física, con la escuela de física, en donde ellos tienen el horno donde se puede trabajar, perdón, bajo atmósfera de nitrógeno para hacer la activación y obtener el biocarbono. Y hacer pequeñas pruebas, pues, de enriquecimiento o de crecimiento, ¿sí? Para ver si funciona como lo estamos planteando, ¿sí? En algún suelo. Eso se podría hacer. Y si no, pues, como les comentaba, solo un review. Sí. Bueno, quizás fui muy rápida, pero pues, o no sé, pero bueno, eso es a grosso modo, ¿sí? Sí, muchas gracias, profe. Ahora abrimos la parte de preguntas. Entonces, si es que desean hacer una pregunta, pueden levantar la mano y les daremos la palabra o pueden enviarnos sus preguntas por el chat. Por el momento tenemos algunas preguntas aquí que dice, como estudiante de química y no de ingeniería, ¿es posible involucrarse en este proyecto? Por supuesto, yo no sé por qué tienen esa idea siempre de que química e ingeniería van súper aparte y que deben de estar peleados. No sé quién les mete esa idea, pero siempre nos complementamos. Yo siempre lo que les digo, yo soy ingeniero químico de formación, maestría en química inorgánica y doctorado en físico-química, entonces estoy revuelta por todos lados, ¿no? Entonces yo sé que nos complementamos, ¿sí? O sea, el estudio de la huella de carbono, pues sí va un poquito más hacia ingeniería química a lo mejor, o a ingeniería, pero no es nada que ustedes no puedan hacer como químicos. De hecho, el profe Viloria, por ejemplo, es un gran ejemplo, ¿no? Él es químico, químico industrial y se desenvuelve súper bien en ambos aspectos. Y creo que nos complementamos mucho, ¿sí? Cosas que ustedes, como en su formación de químicos, tienen ciertos detalles, por ejemplo, ¿no? Más meticulosos en ciertas cosas. Y pues les daríamos el toque nosotros hacia ahí. Además, ustedes llevan ingeniería, no llevan ¿cómo se llama? Fundamentos de ingeniería. Entonces, o sea, sí lo pueden, claro que lo pueden. Ya, profe, gracias. Y tenemos otra pregunta aquí que dice, ¿cuáles serían los posibles usos del biocarbono activado? Y como les decía yo, sobre todo nos interesa en la remediación de suelos, en agricultura, ¿sí? Ya que nos piden, bueno, que sea una de las líneas de investigación fuertes y potentes de Yachay, pues esa es la propuesta, ¿sí? O sea, además de que estamos, ¿sí? Colaborando y trabajando con empresas ecuatorianas, que sería Oyama Farms, les estamos, digamos, tratando, o dar un uso a su desecho. Entonces eso se aplicaría, como les decía yo, en la remediación de suelos, o sea, en agricultura. Ya, muchas gracias, profe. No ¿Sí? hay más preguntas por el momento, entonces vamos a seguir con la charla. Ahora la profe Alicia Sommer igualmente nos va a exponer otros temas de tesis. Entonces, adelante. Sí. Quisiera decirte que para los siguientes dos temas, si quieren al final me hagan las preguntas, porque van muy relacionados el uno del otro. Ya, profe, está bien. Sí. Bueno, entonces el siguiente tema que vengo proponiendo, sí, esto es también a lo que más me dedico, mi pasión también, sí, es acerca de la absorción de CO2, sí, en materiales híbridos, sí. Estos materiales híbridos son hechos con sílica, son monolitos de sílica, sí, de estructura jerarquizada, es decir, que tienen poros de diferentes tamaños en su estructura, ¿sí? En donde tenemos alga o microalgas encapsuladas, ¿sí? Y lo que quiero saber, que no he podido hacer, ¿verdad? Por ciertas cosas, es la absorción justamente del CO2 para la conversión hacia oxígeno, es decir, la fotosíntesis que se podría llevar a cabo una vez este material encapsulado en nuestro monolito, ¿sí?
Bueno, como ustedes también quizás conozcan, bueno, la fotosíntesis pues es lo que hoy día pues, pues atrae mucha atención, ¿sí? Porque sobre todo pues es que gracias a este proceso que a través de la energía luminosa nosotros podemos obtener energía química, ¿sí? Y al mismo tiempo pues oxígeno, y que es lo que nos hace sobrevivir a nosotros, a los seres vivos, ¿sí? Dependientes del oxígeno, ¿sí? Entre otras cosas también, se ha venido estudiando, pues sí, o sea, el encapsulamiento en diferentes materiales, pues para producir la fotosíntesis y sobre todo para a partir de los azúcares que se obtienen, pues ir hacia moléculas más grandes y obtener también biofuels, ¿sí? O aceites, o etcétera, o incluso azúcares más grandes. Eso también se estudia. O sea, a mí yo lo que necesito es llegar hasta la absorción de CO2 y ver la producción de oxígeno, ¿sí? ¿Por qué medio? Por el estudio electroquímico, ¿sí? Por un estudio electroquímico. Bueno, nosotros ya trabajamos con las microalgas de manera, o sea, crecidas en el laboratorio, controlado, un crecimiento controlado, la cual fue la Chlorella vulgaris, ¿sí? Bueno, estas microalgas, pues, son, o sea, vienen de años, añísimos, ¿sí? O sea, son los primeros, digamos, organismos que se encuentran ligados hacia la fotosíntesis, ¿sí? Y por la cual hay producción de oxígeno y bastante eficientes en la captura de CO2, mucho más que las plantas, que las higher plants, no sé cómo decirlo en español, perdón, ¿sí? De 10 a 50 veces mucho más eficiente, ¿ok? El cultivo de microalgas pues no necesita mucho espacio, pero se hace el cultivo, se utilizan, por ejemplo, este tipo de estructuras, o bien también se utilizan reactores, se utilizan piscinas, ¿sí? Para hacer el cultivo de microalgas. Sin embargo, pues, o sea, como está pasando, que este es un problema que sucede en Yaguarcocha y en muchas lagunas y lagos del Ecuador y de muchos lugares, incluso en el mar, es que su crecimiento puede ser descontrolado, ¿sí? Porque tienen un crecimiento autotrófico, perdón, y después su manejo es complicado. Es de ahí que surge la idea del encapsulamiento, ¿sí? De encapsularlos en materiales, ¿sí? Por ejemplo, les decía yo aquí en Yaguarcocha, entonces también trabajamos con las algas. Hay cianobacteria también, claro, y bueno, se tiene que hacer una mejor toma de muestra o muestreo en la laguna y hacer una taxonomía de las algas para saber qué tipo de algas es el que estamos trabajando, pero bueno, por lo que vimos, tenemos Chlorella vulgaris y tenemos cianobacteria también, ¿sí? Y también trabajamos en su encapsulamiento, también lo cual resultó bastante bien. Con la tesis anterior de donde se controlaron el crecimiento en laboratorio, se llevó un seguimiento y se logró ver que hasta 9 meses o sea, sobrevivían en mi material, ¿sí? En el monolito. Con estas algas, microalgas, pues no se logró mucho porque, pues por el periodo de pandemia, entonces tenemos hasta 3 meses y siguen vivas, siguen floreciendo, eso lo sabemos, ¿sí? Pero ahora necesito saber si absorben o no absorben CO2. Esta prueba se hizo con estas, ¿cómo se llama? Microalgas de la laguna de Yaguarcocha, o sea que funcionaría como remediación porque queremos esas algas. O sea, voy from pollution to solution, ¿sí? De lo contaminado hacia tener un material en donde encapsularlas, porque, como les digo, su crecimiento puede ser desmedido, en cambio en el encapsulamiento, pues, se controla su crecimiento y además los productos que surjan son más fáciles de controlar, ¿sí? Y de separar que si los tengo los productos junto con nutrientes, junto con la biomasa en un reactor o en una piscina, ¿ok? Entonces trabajamos en la tesis de Dayanara Terán con la absorción de metales pesados, con níquel y cobre, y funcionan bastante bien, ¿sí? Aquí, esta es una de absorción de cobre, son 2 diferentes tipos de muestras, ¿sí? Absorbe bastante bien, sobre todo en los primeros minutos, que nosotros como ingenieros es lo que estamos buscando, ¿sí? La descontaminación, la absorción lo más rápido posible y no estar esperando 50 horas a que haga efecto, ¿sí? Después se logra ver, yo creo que por la misma saturación de metal, puede haber una lisis o ruptura de la membrana de las algas y empiezan a liberar lo que hayan podido capturar. Pero si los dejamos los primeros minutos, sabemos que absorben los metales pesados, ¿sí? Esto fue lo que se trabajó con Dayanara Terán y ahorita ella va a titularse o sea, me está entregando tesis ahorita, ¿sí? Como les decía yo, ¿por qué encapsularla? Pues porque se tiene un mejor manejo y mantenimiento de las mismas, se tiene
o sea, control del crecimiento de la población celular. Podemos recuperar fácilmente el producto o bien las células. En fin, sí, podemos simular un fotobioreactor y tener una mejor eficiencia. Si las tenemos ahí todas también aglomeradas, en un fotobioreactor estarían como que más separadas, más dispersadas y lograrían mejor su efecto de fotosíntesis. Y bueno, podemos también tener algunas aplicaciones biotecnológicas a larga escala, ¿sí? Bueno, el proceso de síntesis pues es esto, pues, sí les decía, es un tema meramente experimental. Se recoge el alga, ¿sí? Ya sea que se crezca en el laboratorio o se recoge de la laguna, nos ha funcionado bastante bien. Se pone en un medio acuoso, ¿sí? Que al mismo tiempo va a tener un surfactante. Después le voy a agregar mi fuente de silicio para obtener el monolito de sílica, ¿sí? Y una fase oleosa en donde voy a tener las microalgas. En esa fase oleosa hago la síntesis por emulsión, esto me va a generar doble porosidad, ¿sí? Mesoporos debido al surfactante y macroporos debido al aceite, ¿sí? O a la fase oleosa, en donde se van a ver embebidas o encapsuladas las algas, porque tienen un tamaño bastante grande, hasta 7 micrómetros, y pues después se deja en una fase de envejecimiento, es decir, que la red de la sílica se madure, ¿sí? Espero que me estén entendiendo, porque yo creo que sí que ya llevaron resistencia de materiales y estas cosas, entonces espero que me entiendan a la red de sílica, la condensación de la sílica que se va formando, y después de 7 días, perdón, tenemos los híbridos, ¿sí? Después esto se prueba directamente. Normalmente para todo este tipo de absorciones, etcétera, se debe de liberar la porosidad, la meso, es decir, quitar el surfactante, que me sirve como agente plantilla para tener esa mesoporosidad, pero se hace por calcinación o bien se hace, bueno, por pirólisis, perdón, o se hace por solvente, extracción con solvente. Entonces, eso puede afectar a las algas, ¿sí? Hasta ahorita no lo he probado, lo probamos así directo, junto con el surfactante. Quizás el mismo surfactante que es P123 les esté ayudando a sobrevivir mucho tiempo, no lo sabemos. Ese es otro estudio que podría salir o derivar de aquí. Pues sí absorbió bastante bien los metales pesados, ¿sí? Entonces, para el CO2, pues se tiene este procedimiento experimental basado en este artículo, ¿sí? De Joanna Rook, y pues es tener un electrodo de Clark. Esto ya lo habíamos empezado a hacer con las microalgas antes del encapsulamiento y también se hizo con cloroplastos y funciona, o sea, obviamente ellos hacen o sea, sí funciona este experimento, ya lo habíamos montado con el profe Supan. Espero que para esto pues pueda contar con la ayuda del profe Juan Pablo Tafur o con Alex. Y bueno, se utiliza el carbonato de sodio, bicarbonato de sodio, ¿sí? Y bueno, sí, y lo mismo que se hizo pues para las microalgas antes de encapsularse, se haría con las algas encapsuladas, ¿sí? Se requiere tener el monolito, se pone en las celdas y con los electrodos, de verdad, esta parte es muy electroquímica, la conoce mejor el profe Alex y Juan Pablo Tafur. Se le tiene que poner en oscuro, ¿sí? O sea, hay que ponerle en oscuro para tener dos fases, la fase nocturna y la fase simulada diurna, que después se le agrega con luz, ¿sí? Porque obviamente este proceso se lleva a cabo, la absorción de CO2 más rápidamente con la luz, ¿sí? Bueno, entonces esto es lo que se necesita, o sea, teníamos todo, ¿no? No sé, me parece que sí todavía seguimos teniendo todo, solo nos falta el acceso al laboratorio. Bueno, eso es con respecto a las microalgas solamente, ¿sí? Después, el siguiente tema es lo mismo, ¿sí? O sea, es prácticamente lo mismo, encapsular estos agentes, pero darle como que una simbiosis, ¿sí? Para ver qué sucede cuando yo mezclo cloroplastos y microalgas, ¿sí? Todo también, les decía yo, viene del from pollution to solution. Entonces, las microalgas que vengan de la laguna de Yaguarcocha, ¿sí? Y los cloroplastos del pasto, ¿sí? Que normalmente o sea, ahí en Yachay, pues, sobre todo ahorita, hay mucho pasto y simplemente se poda y se desecha, ¿sí? Y entonces, pues a mí me sirve para hacer la extracción de los cloroplastos, ¿sí? Y entonces hacer un híbrido, además, ahora perdón, agentes fotosintéticos como son las microalgas y los cloroplastos.
no sé qué podría pasar, ¿sí? Pero entonces, igual es para utilizar un poco el desecho, ¿sí? Algo que pues está contaminando y crear un fotobioreactor, ¿sí? Igual, ponerlos en nuestro monolito, ¿sí? Este es un monolito, como les comentaba. Esto que ven aquí es la porosidad jerarquizada que les comentaba, ¿sí? En donde tenemos los macroporos. ¿Sí? Tenemos los macroporos, que son estos que ven aquí, y en esta pared de sílica, ¿sí? Están los mesoporos. No logramos ver pues, porque por la resolución de la micrografía, ¿sí? Y ver o sea, qué sucede, ver si se complementan el uno al otro y se mejora, pues hacen una sinergia y se mejora el proceso de la fotosíntesis, de la absorción de CO2 y la producción de oxígeno, o simplemente no se llevan entre ellos. ¿Sí? Igual, el mismo se aplicaría por técnicas electroquímicas, ¿sí? Para conocer. También se podría hacer en fase gas, si ya está funcionando, cuando funcione pues el equipo, el cromatógrafo de gases, también se podría hacer así, pero le veo bastante bien, mucho más fácil y un poco más controlado también hacerlo por métodos electroquímicos. Bueno, entonces las técnicas de caracterización que necesitamos para esto, pues sobre todo, ¿verdad? Es microscopía de fluorescencia, ¿sí? Hay uno en el laboratorio de biología y otro en el laboratorio de geología. Y para ir siguiendo, sí, estas son imágenes de las muestras de Navia, ¿sí? Esta fue Chlorella vulgaris crecida en el laboratorio. Y si se ve rojo, ¿sí? Cuando se le lanza esa excitación a una cierta longitud de onda, entre 480 y 500, va a florecer en rojo, ¿sí? Entonces, esto es típico de que seguimos teniendo la actividad fotosintética de nuestros organismos fotosintéticos, ¿sí? Algas, microalgas o cloroplastos de las plantas. Para el material en general, pues se puede hacer difracción de rayos X, aunque no vale la pena porque es un material amorfo. Bueno, se pudiera hacer SACs, sí, que eso sí se puede, ahí nos podemos determinar el tamaño de poro, etcétera. Saber si tiene alguna estructura cristalina hasta cierto ángulo, ¿sí? Es de Small Angle X-Ray Scattering. Espectroscopia infrarrojo, XPS se podría usar para, sobre todo si se utiliza en la absorción de CO2, ver qué es lo que está pasando. Podría usarse, si no, tampoco es necesario. Nuestra técnica así como que clave sería la microscopía de fluorescencia y la reflectancia difusa en la región del visible, ¿sí? Todos los pigmentos fotosintéticos, sobre todo la clorofila, que es la que más se sigue, en la región del visible, ahí yo me voy dando cuenta de su aparición o desaparición, ¿sí? Entonces, cómo va desapareciendo, digamos, con el tiempo esta señal, quiere decir que se están muriendo, ¿sí? Se están muriendo, entonces esto también nos ayudaría muchísimo. Bien, algunos investigadores pues siguen o sea, siguen apostando, sí, a esto para la remediación ambiental, sobre todo de la absorción de CO2, perdón, sí, porque, pues, de verdad, pues es el método más económico, sí, mucho más económico que cualquiera de los métodos que he visto hasta ahorita, para la absorción de CO2. ¿Por qué? Porque las algas ahí están, y si no están, pues crecen de verdad súper rápido, absorben CO2, ¿sí? Y entonces puede hacerse incluso todavía una ventaja más, ¿sí? Puede hacerse que incluso este monolito, o como lo hacen en las piscinas, ¿sí? O sea, ellas se alimentan de CO2, es otro de sus micronutrientes, ¿sí? El CO2, y al mismo tiempo están tratando agua residual, porque también necesitan ciertos metales como micronutrientes. Y si no, pues es que son tan resistentes que aguantan pues comer estos metales pesados. Bien, y bueno, si esto no funciona, o sea, si no logramos que absorba CO2 y que convierta a oxígeno, si se trata el agua, ¿sí? O sea, si ponen para remediación del agua en absorción de metales pesados, entonces lo que se puede hacer es obtener a partir de esto un silicon carbide, ¿sí? Es decir, un material que al ser calcinado,
va a obtener esta estructura que se está utilizando muchísimo también ahorita en catálisis y en absorción, ¿sí? Y que además, como absorbió metales pesados, va a estar funcionalizado con metales. Por lo tanto, tendríamos o obtendríamos un catalizador más o un absorbente más, ¿sí? Que se puede emplear en diferentes cosas, ¿sí? Igual también se podría usar como para la remediación de suelos, porque tiene sílica o silicón, ¿sí? Y tiene carbono. Y además metales, se pueden poner también metales específicos. Obviamente no todos los metales pesados, ¿no? Pero ciertos metales también en cierta cantidad controlada pueden ayudar al crecimiento, o sea, se utilizan como micronutrientes de suelos. Bien, hasta ahí los dos temas. Si tienen alguna pregunta. Ya, profe. Entonces, vamos a dar inicio a la ronda de preguntas. Bueno, por lo pronto tenemos aquí algunas preguntas. Una de ellas dice si es necesario haber tomado alguna materia en específico para involucrarse en estos temas. No, o sea, si les gusta la biología y como llevan biología, como dijo el profe Alex, es suficiente con la biología que llevan. De ahí, pues obviamente para la taxonomía, pues obvio sí necesitamos un microbiólogo, pero no necesitan hacerlo todos ustedes, o sea, podemos trabajar con profes de biología. Y pues, o sea, suena difícil al principio, pero una vez que empiezas o sea, a leer y a tomar en cuenta los términos, pues es más fácil después, pero, o sea, nos pueden ayudar ellos. No es necesario que tengan que ser expertos en todo esto. Necesitan química, o sea, esto es química inorgánica también, ¿sí? Química, pues, orgánica un poco, pero más sobre todo química inorgánica, y eso llevan ustedes bastante. Ya, profe, gracias. Y una última pregunta aquí. Dice que debido a la dificultad de utilizar los laboratorios por la situación, si es que se puede desarrollar una parte teórica o es indispensable la práctica. Es que, mira, reviews hay de microalgas así a reventar, ¿sí? O sea, ya no saben ni por dónde sacarse otro review más, ¿no? Y de hecho vamos a sacar un review nosotros también aplicando, o sea, ya este método de síntesis para el encapsulamiento es nuevo, ¿sí? Nosotros lo propusimos y funciona bastante bien. Es súper rápido, súper económico y funciona muy bien. Entonces, pues por ahí ya hubo bastante estudio. La verdad no se me ocurre algo teórico. O sea, tal vez con la sílica carbide, el silicon carbide, tal vez se podría por ahí, o sea, hacer el estudio, la parte como reviews, incluso también tal vez metiendo un poco la pollution del pasto que se corta y de las microalgas, de eso también hay bastantes, o sea, en lagos y lagunas. Y llegar a los silicon carbide podría ser por ahí, pero la verdad sí creo que necesita experimentar. Ya, profe, muchas gracias. Y a las personas que nos están viendo, si es que les surgen algunas dudas sobre este tema, pueden comunicarse directamente al correo institucional de la profe Alicia, que ya les vamos a dejar en el chat. Y bueno, para finalizar esta jornada de exposiciones, vamos a ver el último tema de tesis. Así que adelante, profe. También yo. Sí. Bueno, a ver. Sí, el último tema, sí, ya para irnos rapidito. Esto lo hice muy rápido porque también soy nueva en esto. La profe Flor obviamente está siempre ayudándonos con esto y sobre todo ella es la que se dedica más a esto, ¿sí? Entonces se nos ocurrió hacer un review, ¿sí? Esto sí, un estudio acerca de la extracción de material lignocelulósico o bien también el blanqueamiento del material lignocelulósico a partir también del residuo agroindustrial, ¿sí? Y esto por hongos, ¿sí? Es un tema que están tratando mucho ahorita en Holanda, se me olvidó el otro lugar, ¿de dónde? Con hongo lo están tratando, sí están haciendo el blanqueamiento. Entonces, uno de los grandes problemas, o no sé si es un grande problema, pero bueno, que sucede en el Ecuador es que no hay papel en Ecuador. Y pues se está proponiendo esto, ¿no? De tratar de fabricar el papel aquí en el Ecuador. Entonces, como, si ustedes saben, también hay un proyecto ganador del profe Juan Lobos, en donde
van a hacer este papel, ¿sí? A partir de la caña de azúcar, ¿sí? Del desecho del bagazo de la caña de azúcar. Entonces este proyecto ganó el Hub del Norte, me parece. Y pues está súper interesante, ¿sí? Entonces podemos trabajar todavía en conjunto. O sea, esto es, o sea, la extracción de la celulosa, como ustedes saben, conlleva mucho trabajo y sobre todo la utilización de muchos solventes, ¿sí? O sea, hay varias técnicas, ¿sí? Siempre se trata de ir a la green chemistry, ¿sí? A lo más green chemistry posible. Y entonces por eso están pensando en esto del uso de los hongos, ¿sí? Porque pues se dieron cuenta de que hay mucho hongo, como el hongo costra que hay en la Amazonía, me parece, que digieren bastante bien estos materiales, sobre todo la lignina, ¿sí? Que es lo que más trabajo cuesta para la separación de la celulosa. Entonces, pues sería eso el review, ¿no? O sea, como tratar de ir hacia un estudio de los hongos o especies endémicas de los hongos de aquí, obvio, del Ecuador, para hacer este tratamiento, ¿sí? O sea, voy muy rápido, chicos, porque esto, les digo, es nuevo para mí, me llamó mucho la atención. Lo aprendí y estas imágenes se me olvidó poner ahí, pero son tomadas de un curso que tomé de biotecnología hacia la economía circular, bastante interesante. Y bueno, podríamos aplicarlo aquí, ¿no? Entonces, igual, como ustedes saben, la fuente de biomasa o de material lignocelulósico pueden ser hojas, tallos y todas las partes de la planta. Igual podemos utilizar todo el desecho agroindustrial. La profe Flor trabaja mucho con el tallo de la rosa, ¿sí? Entonces se podría seguir por ahí. Y bueno, utilizar, vean, estos son los hongos costra, ¿verdad? Que al parecer son bastante, digieren pues bastante bien a la lignina sobre todo, ¿sí? Entonces ayudaría mucho la obtención de la celulosa. O sea, y aparte entre muchos estudios, ¿eh? O sea, esto es solo una parte, pero hay muchos que obtienen a partir de esto bioetanol y algunos unos polímeros básicos, muy similares a los que se obtienen por petróleo o por el crudo, pero obtenidos a partir de esta biomasa, ¿sí? Pero bueno, no se va por ahí. Lo que nos interesaría sería la parte del blanqueamiento del papel. Sí, entonces en este artículo, sí, la caracterización de la enzima ligninolítica, ¿sí? Para sobre todo es para el tratamiento, sí, fíjense, para el blanqueamiento de la pulpa de celulosa, para el papel craft, ¿sí? Bueno, aquí está, y si lo quieren se los paso después para que lo vean. Esto se ha estudiado, sí, de hecho hay un estudio también bastante amplio en donde se sabe de estas bacterias o estas enzimas, perdón, sí, de ancestrales que han hecho ¿Puedes pedir pizza? No, estoy en una reunión, hijo. Perdón, siempre hay la interrupción del pequeñito. No, de estas enzimas les decía yo, o sea, arcaicas, que se conocen para la digestión, ¿sí? de la lignina y bueno, y son productoras dentro de su metabolismo y de su metabolismo, productoras de diferentes especies, incluso hasta polímeros naturales como PHA, PHB, etc. Entonces, eso sería, a grosso modo. Les digo, no les presento más porque esto es nuevo, o sea, para eso necesitamos el review con la profe Flor. Y bueno, pues si tienen preguntas, pues adelante. Y disculpen la interrupción del chiquitillo. No se preocupe, profe. Bueno, aquí nos ha llegado una pregunta. Dice, ¿cómo sería el componente de físico-química? ¿Cómo qué, perdón? ¿Cómo sería el componente de físico-química? ¿Cómo sería un componente? ¿Cómo sería el componente de físico-química? Pero no entiendo. ¿Qué sería? No sé si quieres tal vez decir tu pregunta, Johnny. Buenas tardes, sí, claro. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Ya me refería a que cómo sería el componente de físico-química, o sea, ¿qué estudiaríamos? Porque la profe, o sea, veo que es compartido el proyecto con la profe Flor, ¿cierto? Entonces, Sí. la profe Flor, bueno, sé que maneja eso, entonces, ¿qué se abordaría desde ese punto, desde esa óptica? Como les decía yo, incluso aquí está, ¿verdad? Es esto, el estudio de
especies de hongos, de las especies de hongos endémicos del Ecuador, ¿sí? Para lograr hacer esta extracción o ver si cómo comen la lignina ellos, o sea, llegar hasta esa parte, ¿sí? Se tiene que también comparar con hongos de otras partes y con trabajos de otras personas, para eso es el review. Entonces, eso es lo que nos interesa saber, porque pues sí, es súper importante que el Ecuador de verdad empiece, o sea, ya hay, ¿no? Por ejemplo, el profe Frank Alexis también, que trabaja con la celulosa y esto, para la producción del papel craft al menos, ¿sí? Porque no hay papel en el Ecuador. Entonces, la parte, pues, me imagino físico-química a la que tú te refieres, pues, está, pues, prácticamente, o sea, si fuera experimental, estaría prácticamente en todo, ¿sí? En la extracción y caracterización, sobre todo, para saber qué tipo de celulosa tenemos, si es cristalina, si no, etcétera, todo eso, además de que es química, ¿no? También, y todo lo que ven con el profe Eduardo. Pero en este caso sería solo el review, y primero prepararnos para saber si sería posible llevar a cabo esto ya después de manera experimental, con el estudio de estos honguitos que hay en el Ecuador. Sobre todo los hongos costra, ¿no? Que crecen por ahí. Pero es que también muchos lo usan como alimento, entonces ver esa parte. Eso. No sé si respondí, pero no se me ocurre qué parte físico-química. Sí, hay una pregunta más, dice que entonces la tesis sería solamente un review. Sí. Sí. Esto sí va para review. Ya, ok. O sea, sería súper interesante hacerlo, pero pues también igual. Y luego trabajar con esto, o sea, trabajar con microorganismos sí es un poquito más complicado, porque hay que hacer el crecimiento, la cepa, el seguimiento, y eso sí no es tan... O sea, sí necesitamos como un año completo de laboratorio y pues ahorita no se puede. Claro. Bueno, muchas gracias, profe. Entonces, si es que tienen alguna otra pregunta, pueden comunicarse directamente con la profe y ya les dejamos el correo en el chat. Entonces, damos por finalizada esta sesión. Muchas gracias, profe, y A ustedes. queremos agradecer a todos los asistentes, especialmente a los profes Alex Palma y Alicia Sommer, por su tiempo y por apoyarnos en la realización de estas charlas. Y bueno, agradecer también la participación estudiantil y esperamos que este evento haya servido de guía para muchos estudiantes quienes quieran realizar su tesis en estos campos o quienes deseen integrarse en estos proyectos de investigación. Y tengan todos entonces una buena noche y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de las actividades que estamos realizando. Nos pueden encontrar como @asoecuyete. Buenas noches y gracias por su asistencia. Gracias, chao, buenas noches. Gracias.